Hola, bienvenido al nuevo podcast de Social Investor que puede usted escuchar gracias a la producción de Covadonga La Cruz. Yo soy Cristina Triana. Hoy tenemos con nosotros a Susana Gallego. Susana Gallego, aparte de ser una colaboradora de Social Investor desde el arranque de la web, lo cual se lo agradezco mucho, es cofundadora de Kirishu, que es una boutique especializada en consultoría de finanzas sostenibles y en sostenibilidad, y que además lleva muchísimos años dedicada al mundo de la sostenibilidad. ¿Cómo estás, Susana? Hola Cristina, muy buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. Pues la he invitado porque ella, que es visionaria y está muy metida en estos temas, hace unos meses publicó un artículo que les recomiendo que lean, que se titulaba Inteligencia Artificial, un tren bala hacia qué destino, en nuestra web, todavía lo puede encontrar si lo busca, en el que ya nos planteaba un tema que tristemente está quizás mucho más de actualidad ahora y sobre el que deberíamos reflexionar, que es cómo regulamos la inteligencia artificial. Hemos visto que la guerra alrededor de Ucrania y con Rusia no solo está en el campo de batalla que tristemente se está produciendo, sino que además también lo estamos viendo en el mundo digital. En el mundo digital, que se mueve mucha desinformación, donde se intenta manipular, donde hay mucho uso de datos. Y Susana en aquel artículo planteaba que era necesario regular este tema y hacerlo bien y a fondo. Y no sé, Susana, si crees, con lo que estamos viendo alrededor de Ucrania, si todavía es más necesario esto ahora. La verdad que, bueno, como dices, al final, desafortunadamente, el conflicto entre Ucrania y Rusia pues ha puesto de manifiesto, ¿no? que Internet ha cambiado todo para todo, pero incluso en la forma de hacer la guerra, ¿no? Y que hay una ciberguerra que a lo mejor no causa daños directos en el frente contrario de una forma inmediata, pero sí que allana mucho el camino para obtener una victoria, ¿no? Yo, un poco a modo de resumen de los tres principales aspectos o frentes que yo creo que se están viviendo en esta guerra y que luego hablaremos desde un punto de vista también de regulación, yo creo que afectan a tres frentes, dos ya los has mencionado, están ambos tres muy interrelacionados también. Es todo lo que tiene que ver con los ciberataques, lo que tiene que ver con la desinformación y también lo que se está hablando de la censura estratégica, ¿no? Yo creo que también vulneran pues, muchos de los derechos fundamentales. Sin poner por descontado que el principal derecho, que es la vida, se está llevando ya desde el frente totalmente militar, no desde un frente físico. En lo que se refiere a los ciberataques, ya no son solo un tema de nivel de regulación. Yo creo que en el caso concreto de Ucrania es un tema también de estrategia, ¿no? A nivel también de país o de sociedad. Yo creo que Ucrania aprendió desafortunadamente en sus propias carnes con lo que ocurrió en 2014 con la invasión en la península de Crimea, donde, por parte de Rusia también, ¿no? Donde en ese momento muchísimos dispositivos, tanto civiles como militares, se vieron afectados en un principio también por ataques y por virus rusos, ¿no? Y no solo fue en aquel entonces. Ahora la revista israelí especializada en temas de ciberseguridad, Checkpoint, comentaba que en los 3 primeros días de la guerra se habían incrementado los ciberataques a las páginas web de pues, organismos oficiales del gobierno ucraniano un 190%, mientras que en el bando contrario habían sido solo un 4%, ¿no? Yo creo que bueno, esto nos hace pensar que sí que está más todavía, que los ciberataques siempre están tanto en épocas de guerra y paz, pero que se exacerban mucho, ¿no? En el momento de este tipo de conflictos, ¿no? ¿Y por qué se exacerban? Pues más allá de una gestión de datos personales o más allá de intentar bloquear unos servicios o dificultar el acceso, yo creo que fundamentalmente por el tema de desinformación que estabas comentando, ¿no? Y que es el segundo aspecto también que mencionaba antes, y que la parte de desinformación se dio inicialmente, ya antes incluso de la guerra, se empezó de alguna forma, si quieres, es como no sé, un predecesor de todo lo que venía ocurriendo, ¿no? Entre las acusaciones cruzadas que se habían dado entre ambos bandos. Pues el por qué la movilización de tropas o este fin de semana, sin ir más lejos, estaban hablando de que Ucrania tenía armas biológicas. O sea, la desinformación está ahí jugando un papel muy importante. Y yo creo que en esta guerra, en este conflicto, dado, si quieres, el alto número de personas que están armadas con smartphones y la buena calidad de conexión que han podido tener Internet, pues gracias a empresas como la de Elon Musk, pues si quieres, esa desinformación todavía juega un papel más importante, porque
tenemos a un montón de personas armadas, de ambos bandos, armadas con un smartphone, que te están intentando transmitir qué está ocurriendo en directo en ese momento en el frente o en su ciudad, lo suben a las redes. Y ahí es donde empieza a intervenir también la inteligencia artificial, ¿no? En toda la parte de filtrar ese tipo de contenido, orientarle según determinados tipos y prototipos de personas para orientar una serie de movilizaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se está observando de forma, yo creo que diaria y bueno, totalmente en ambos bandos. Y la pena, desde un punto de vista de regulación, que yo creo que hay que empezar a analizarlo a nivel global, yo creo que hay que abrir un debate que todavía no está abierto, ¿no? La pena de todo esto es que no está ocurriendo únicamente lo que comentaba en épocas de guerra, es que esto de una forma un poco más sigilosa, pero se está observando podemos abrir los telediarios que está hablando de la relación de Rusia con, de alguna forma, el independentismo catalán, o que ocurrió en creo que fue 2018 con Cambridge Analytica, con el caso al final de Trump, ¿no? Entonces, y bueno, y a la vuelta de la esquina, como quien dice, en 2024 tenemos unos comicios europeos. Entonces, seguramente eso tenga mucho que decir. Y bueno, yo creo que todo esto nos ha de servir para aprender e intentar agilizar, e intentar poner unas líneas rojas todos en lo que se refiere a todo lo que son las diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, pero sobre todo en desinformación, ¿no? Y ya por último, lo que comentaba era todo lo que está relacionado con la censura estratégica, ¿no? Que bueno, los países intentan pues, luchar a su manera con eso que ellos catalogan como desinformación en ambos lados, ¿no? Pues también yo creo que una regulación fuerte en ambos sentidos sí que protegería tanto los derechos de libertad de expresión como el derecho a acceder a información y el derecho a estar debidamente informado, y más en un momento tan trascendente como es el tema de la guerra, ¿no? ¿Qué riesgos puede entrañar que dejemos, digamos, este campo sin regular? Es una pregunta, la verdad que... Bueno, antes de nada, porque claro, estamos hablando de inteligencia artificial en este contexto y sí que es cierto que hay muchísimos riesgos y más en un entorno de guerra. Pero antes de nada, yo creo que hay que también romper una lanza, ¿no?, por la inteligencia artificial, y que trae muchísimos beneficios, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Tanto en el tema de salud, de educación, o sea, eso sin ninguna duda. Pero sí que es cierto que la tecnología en sí no entiende de ética. O sea, entonces, realmente la ética es esencial para el ser humano, y más en una tecnología que es tan sigilosa, ¿no?, como es la parte de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de riesgos, yo plantearía principalmente 4, así muy rápidamente. Uno, que algunos autores ya han denominado colonialismo de datos. ¿Y en qué está relacionado? Al final hemos dicho que en esta época de toda la digitalización, ¿no?, los datos son el nuevo petróleo, el nuevo oro. Entonces, como haciendo un símil, ¿no?, cuando se iba pues, a perforar y descubrir, hay que capturar eso, ¿no? Entonces, aquí hay que capturar los datos. ¿Y de quién se capturan? De los seres humanos. Entonces, hay como un afán, ¿no?, por digitalizar cada movimiento que realizamos para poder obtener y transformarlo en datos para poder obtener un determinado beneficio social, económico, político, de cualquier tipo, ¿no? Entonces, es un tema que preocupa mucho, que ya hay bastantes voces que de alguna forma están hablando al respecto. El segundo punto, he hablado con todo lo que estábamos también comentando, con el tema de, oye, esto a lo mejor es cierto que a mí me va a traer una serie de beneficios, pero tiene que haber alguien, un marco que me garantice también que voy a tener una serie de derechos, ¿no? Y ese es el punto, que en este momento, a nivel global, pero incluso yo diría que a nivel local, no hay ningún país que esté normalizando y regulando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial en la aplicación de diferentes ámbitos y en la invasión o no respeto de los derechos, ¿no?, de las personas. Eso no existe a fecha de hoy. Entonces, es un tema importante a controlar. ¿Por qué? Lleva el tercer factor, porque la inteligencia artificial está avanzando de una forma vertiginosa, pero vertiginosa en muchísimos ámbitos y de forma silenciosa. Entonces, todavía ahí el riesgo puede ser pues, mucho mayor, ¿no? Y el cuarto punto, que es fundamental, que es lo que hablaba un poco al inicio, oye, ¿todo esto para qué? Porque al final la inteligencia artificial o las aplicaciones basadas en inteligencia artificial, no sé, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento facial online en eventos masivos, que está también en debate, pues eso puede ser un invento fantástico. Pues ¿para qué? Para encontrar a un niño perdido en un campo de fútbol, o para evitar no sé qué terrorista, o sea, fantástico. Pero es que mal usado, es que eso te lo asocias a un dron y que puede identificar a una persona en una determinada, igual, en una manifestación alto multitudinaria, y simplemente la baja es esa persona. Estamos hablando de armas letales autónomas. Entonces,
Y bueno, y sobre esto han levantado la voz, pues, y es un poco lo que comentaba en mi artículo, han levantado la voz gente de alguna forma muy respetada del ámbito tanto científico como tecnológico, ¿no? Desde Stephen Hawking hasta Elon Musk, ¿no? Y él mismo hablaba que la inteligencia artificial era, según él, muchísimo peor que las armas atómicas, que era una de las cosas que nos preocupan ahora en día. Pues ¿por qué? Porque él hablaba que podía producir un daño muchísimo mayor que todavía no se conoce la magnitud del daño y que encima, no sé cómo llamarlo, el potencial de crecimiento de ese daño es exponencial. Entonces, es un tema importante. Y bueno, yo te diría también que por último, te decía 4 aspectos, ¿no? Pero por último también hay que tener en cuenta quién puede estar ganando en este momento, de alguna forma, el posicionamiento en el ámbito de la inteligencia artificial. Y hoy por hoy, aunque hay una competición entre China y Estados Unidos, la está ganando China. Y no lo digo yo, que no soy pro ningún país, lo hice la Universidad de Stanford. O sea, lo hizo una universidad americana que es referente en esta materia, ¿no? Entonces, yo creo que esos riesgos nos harían ver a todos, y hay bastantes grupos, sobre todo de sociedad civil, implicados en estos, pero también es bueno que pues toda la parte a nivel de regulación, toda la parte de empresas que están desarrollando, nos harían ver que es necesario abrir un debate, ¿no? Al respecto y poner entre todos pues, líneas rojas. Hablabas que fuera de estas voces, que sin embargo no es un debate, no es un debate, un tema que se hable mucho. ¿En qué punto está? ¿Está todavía en una etapa inicial, fuera de estas personas que lo van señalando? En un punto, bueno, por supuesto, yo creo que está en una etapa inicial, porque muchos no somos conscientes, y me incluyo, o sea, sobre todo, pues las personas, tanto de a pie como incluso algunas empresas que se embarcan en mejorar sus procesos con temas de inteligencia artificial, ¿no? No somos a lo mejor conscientes de todas las implicaciones que puede tener este tipo de desarrollos, ¿no? Yo te diría que aparte de incipiente se encuentra fragmentado, o sea, este debate, ¿no? Fragmentado, pues por lo que te comentaba, pues a lo mejor hay grupos que ya llevan mucho tiempo, pues a lo mejor defendiendo la privacidad y toda la parte de protección de datos. Otros te están defendiendo el hecho de poder tener tu propia intimidad, en qué momento pueden estar o no grabando o registrando una serie de temas. Otros están hablando de, no sé, hasta qué momento se puede o no aplicar inteligencia artificial en la ciencia, porque, por ejemplo, se podría ya estar creando, y salió hace relativamente poco, creando personas genéticamente modificadas, pero bueno, la sociedad no está preparada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que abrir ese debate a nivel social, yo diría, a nivel mundial, ¿no? Desde un ámbito, pues evidentemente desde un ámbito de derechos humanos, desde un ámbito jurídico, desde un ámbito político, incluso democrático, por lo que te comentaba, ¿no? Estos dos frentes que se están de alguna forma compitiendo por el liderazgo en inteligencia artificial. Ahora, a fecha de hoy, yo diría que el único, no sé cómo llamarlo, pero el único movimiento significativo a nivel global y con cierta fuerza fue el llamamiento que reflejaba en el artículo que realizó en septiembre del año pasado la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, comentando que, dado que cuanto la inteligencia artificial está avanzando y los impactos pueden ser cada vez de mayor severidad, es necesario poner un marco todavía mucho más exigente en esos casos, ¿no? E incluso ella invitaba a los Estados miembros a hacer una moratoria en el desarrollo y venta de herramientas basadas o desarrollos de inteligencia artificial que fuesen considerados de alto riesgo. Y ella fue la que hizo ese llamamiento de la ONU, que yo, bueno, he estado siguiéndolo, mucho eco, sinceramente, no ha tenido, y yo creo que el principal problema es que está haciendo un llamamiento a unos Estados miembros. Lógicamente es el Estado el soberano de tomar esa decisión o no. Y además, un poco lo que comentaba, ¿no? Hay Estados que están más preocupados por realmente generar ese bienestar a sus ciudadanos. Pero es que, por el otro lado, hay Estados que están buscando más el bienestar del propio Estado. Entonces, estamos ahí en un conflicto yo no sé si es la forma de entender, ¿no? De entender el desarrollo y entender el progreso, pero estamos ahí en un conflicto importante que se hace que esto no se deje potestad únicamente de los Estados y de las empresas, ¿no? Sino que haya un marco global. Y hablas de las empresas y las grandes tecnológicas, ¿qué papel tienen que tener aquí? Bueno, las grandes tecnológicas, la verdad es que se han significado, yo creo que muchísimo, y están de alguna forma, se han visto como envueltas en fuego cruzado, ¿no? entre Rusia y Ucrania, ¿no? Yo creo que ellas sí que son, lógicamente, también porque conocemos mejor el producto que venden, son conscientes de los riesgos o ventajas que esto puede aportar en esta situación. Y
Y bueno, el papel, yo creo que las acciones que están tomando son muy variopintas, ¿no? Y que yo creo que van en la línea un poco de intentar garantizar unos derechos básicos, que es un poco lo que planteaba, ¿no? Inteligencia artificial relacionada con derechos humanos, y en este caso las grandes tecnológicas, muchas de ellas de bandera americana, pero también hay chinas, por ejemplo, Apple ha retirado la venta de sus productos. Está Google Maps, que se está preocupada por el tema de seguridad y ha retirado en la parte de la zona de Ucrania, de alguna forma, las imágenes en tiempo real para intentar proteger tanto destacamentos militares como posiciones civiles. En ese sentido, por ejemplo, contra la desinformación que hablábamos, TikTok, que también ha retirado también de su lista de una forma de empresas gratas, ¿no? Pues a las dos, a Russia Today y a Sputnik, que son de las que en principio a nivel global se consideran que son de desinformación del gobierno ruso, ¿no? Entonces, o mismamente para garantizar las propias telecomunicaciones, ¿no? Elon Musk, que flotó toda su red de antenas, ¿no? Para poder dotar de internet y telefonía satelital, ¿no? A los ucranianos. Entonces, ahí sí que se ve de alguna forma que lo que es en sí las empresas, yo digo que con independencia de la bandera, lo que sí que es cierto que muchas tecnológicas tienen bandera americana, ¿no? Pues han tomado, si quieres, a lo mejor hasta una posición más rápida que muchos gobiernos, ¿no? Que en ese sentido sorprende. E incluso, mira, ayer me sorprendían además, pero sorprende el protagonismo que están teniendo y que seguramente tú también lo hayas visto, pero el pulso que le ha echado Elon Musk a Putin, ¿no? En la red de Twitter. O sea, es como que de repente se han desdibujado un poco las barreras geopolíticas y están dibujándose otras, ¿no? Que son más, no sé si llamarlo político-tecnológicas, pero la verdad es que el papel que están jugando es importante desde un punto de vista de estas empresas. Desde el otro punto de vista de otro tipo de empresas que puedan estar desarrollando otro tipo de tecnologías en empresas asociadas a gobiernos, pues más, lo que te comentaba, ¿no? Más orientados a maximizar el beneficio de la inteligencia artificial, pues ahí lógicamente en este momento pues seguramente estarán haciendo mucho banco de pruebas de todo lo que han desarrollado hasta ahora y ver cómo funciona, ¿no? Eso va a depender, el papel que tienen que jugar las tecnologías va a depender mucho de la ética que están aplicando en sus negocios y bueno, yo creo que también eso depende un poquito a veces digo un poquito porque hay empresas que te sorprenden, pero un poco depende de la región en la que te encuentres. Hay otro jugador que es importante y lo está siendo muy importante en otros temas medioambientales, y esto entra en lo social y también en el negocio. ¿El inversor ESG qué papel puede jugar aquí? ¿Puede ser influyente y debería ser influyente en estos temas? Yo te diría que sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo creo que a nivel no solamente del tema del conflicto que nos ocupa, ¿no? Pero a nivel del desarrollo de la inteligencia artificial, para poder desarrollarla y utilizarla con el máximo beneficio para las personas, sin ninguna duda, porque se está necesitando muchísima financiación, ¿no? Y por el lado de la parte del mundo financiero igual, ¿no? Están requiriendo pues de alguna forma muchos activos que puedan ser catalogados, ¿no? Como ASG o ESG para poder invertir en ellos, ¿no? Lo que yo veo y se ha podido ver ya no solo en este ámbito, sino, pues, por ejemplo, en todo el debate que ha habido con la energía nuclear o el gas y ahora, por ejemplo, que está surgiendo con el tema de armas, de saber si se las armas, porque al final las armas ayudan a un pueblo invadido a defenderse, si pueden ser catalogadas como ESG o no. Lo que yo creo que en este caso, porque me haces la pregunta para el mundo financiero, ¿no? Pero vamos a generar, yo creo que sirve a todos, pero yo creo que debería invitarnos a una reflexión desde un punto de vista de que cuando yo vaya a hacer una catalogación de cualquier tipo de activo como ESG, estoy analizándolo con un criterio ético, pero estoy analizando todo lo que tiene que ver con el impacto y con la relevancia. Es decir, que realmente ese activo en los tres ámbitos, en la parte social, ambiental y gobernanza, está gestionando aquellos aspectos que son de alguna forma más vinculados al core de su actividad y que pueden tener un impacto muchísimo más negativo. O sea, entonces, si eso tener esa precaución de no porque de repente ahora hay mucha fiebre y mucha necesidad de tener este tipo de fondos, cualquier actividad que pueda realizar cualquier
tipo de empresa, solo porque cumpla con uno de los criterios en uno de los 3 pilares, pueda ser catalogado como ESG. Oye, a lo mejor solo necesitas un criterio, pero a lo mejor ese criterio hay que asegurarse que es en el ámbito que más, de alguna forma, afecta a la actividad que está desarrollando. O sea, no sé, por poner un ejemplo, o sea, hablando de tecnológicas, de donde yo venía al final, en el sector de las telecomunicaciones, que una compañía de telecomunicaciones diga que hace economía circular, pues muy bien, porque contribuye. Pero desde luego que no es su ámbito de alguna, no sé cómo llamarlo, su principal ámbito de gestión y el que me debería preocupar como inversor de ESG. Me debería preocupar todo lo que está haciendo con privacidad, protección de datos, un desarrollo ético de la inteligencia artificial. Y eso yo creo que hay que pedírselo mucho y que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahora hay mucha fiebre y cualquier cosa te lo pueden etiquetar así, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de mirar de alguna forma, en qué activos ponemos nuestra interés y gestión, porque de eso hay mucha confusión, hay un poco de greenwashing al respecto, ¿no? Luego, yo creo que también es importante, y estaba muy relacionado con lo que venimos comentando, es el marco en el que estas empresas desempeñan su actividad, puesto que lo comentábamos anteriormente, y yo creo que de alguna forma hay regiones en las que se predomina una visión humanística de esa inteligencia artificial y el ser humano y el impacto en los derechos humanos está en el centro, aunque todavía no hay regulación al respecto aplicada, pero está en el centro. Y en cambio hay otros que lo que se plantea es conseguir una ventaja política o una ventaja militar o una ventaja. Entonces, yo creo que debería haber mapas tipo los que, por ejemplo, realiza Transparencia Internacional, en el que se está hablando de, oye, en qué regiones del mundo son más propensos o no a la corrupción o tal. Pues aquí igual, en qué países del mundo es mucho más propenso que un arma, en este caso de inteligencia artificial, pueda eso convertirse en arma en vez de convertirse en un facilitador ¿no? Y luego, por último, ya no solo para las empresas que se dedican al tema de la tecnología en general, como esto está muy difundido y cada vez va a estar mucho más metido en los procesos de negocio de cualquier tipo de empresa, yo sí que pediría tanto a las empresas, pero también en este caso a los inversores, ¿no? Que preguntasen con las empresas con las que trabajan, la cartera que tienen, es realmente qué nivel de uso están haciendo de la inteligencia artificial, porque a fecha de hoy no hay transparencia al respecto. A lo mejor están usando únicamente chatbots para atender al cliente, no lo sabemos, pero aunque solo sea eso, yo creo que es muy necesario el que haya como una transparencia y yo, en empresa X, estoy aplicando esto para mejorar mis procesos, he tenido esta eficiencia, fenomenal, y tengo estas herramientas aplicadas que están basadas en inteligencia artificial. Esa transparencia, bueno, no existe. Hay algunos indicios, sobre todo más a nivel local y de gestión en algunos países de Europa, como Ámsterdam, que comentaba en el artículo, pero a día de hoy no existe. Y yo creo que es fundamental para saber a qué, de alguna forma, nos estamos enfrentando o conviviendo. No es la palabra enfrentando, con qué nos estamos conviviendo, ¿no? Susana, pues la verdad es que podría estar hablando, me da la impresión que es un tema del que vamos a tener que hablar mucho en los próximos años y que va a ser interesante y además crítico. Yo también tengo un poco la impresión que todo lo que ha visto en Ucrania también está moviendo a los inversores ESG, lo que conocíamos como ESG hasta ahora, que es muy novedoso, pero también va a tener un poco que reconfigurarse después, porque también estamos viendo que hay temas, pues lo que planteas, ¿no? A veces el enfoque de materialidad de tu propia empresa es importante. Yo realmente, bueno, pues igual no tiene mucho sentido que a ciertas empresas se les dé el mismo peso en medioambiental que en social, ¿no? Dependiendo de su foco de negocio, porque es donde realmente deben estar enfocadas. Que muchísimas gracias, Susana. Espero contar contigo en alguna otra ocasión y que nos sigas escribiendo, porque no solo a mí me gusta leerte, sino me consta que muchas de las personas que están suscritas a Social Investor también. Pues muchísimas gracias, Cristina, a ti por la oportunidad que brindas y también, bueno, enhorabuena porque lleváis ya un año con el tema de los podcasts y me parece que es una muy buena forma de mantener el pulso de las últimas tendencias, ¿no? En temas de inversión sostenible. Así que enhorabuena y gracias. Ha sido un placer. Pues muchísimas gracias a ti y a usted por estar ahí otra semana más con nosotros. Que tenga un buen día, madrugada, tarde. Hasta pronto.